Ustedes tienen que saber que es una articulación de tipo Sinovial. ¿cuánto? De 3, pues, con una parte que es gíngrimo, dicotónico. Ya, es gíngrimo pero modificada porque tiene aparte movimientos de deslizamiento y rotación, ¿sí? Donde rota más hacia lateral que hacia medial. Hacia medial rota alrededor de 5 o 10 grados y hacia afuera hasta 30 grados, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Por qué rota menos hacia medial que hacia lateral? Porque hacia medial se enrollan los ligamentos cruzados y hacia lateral se desenrollan los ligamentos cruzados, ¿sí? No, de hecho, perder 5 Mira, si me medio anti-estúpida me voy y aunque sí, estúpida. Gracias, Toño. Ya, entonces lo importante aquí igual es reconocer las carillas articulares que nosotros vamos a tener acá. Aquí está la carilla patelar, ¿no es cierto?, que va a tener el cóndilo femoral. Eso. La patela tiene alrededor de 6 carillas en su parte articular, que esa debería leerla, porque no acuerdo cuál era, ¿no? Pero tiene como 6, ¿ya? 6 carillas dentro, ¿ya? Ahora, los cóndilos que van a articular con la tibia como tal son estos dos, ¿sí? Uno lateral y uno medial. Lo mismo que en la meseta tibial, nosotros vamos a tener dos cóndilos también, que va a ser la meseta tibial dividida, ¿no es cierto?, un cóndilo lateral y uno medial también, ¿sí? Que tiende a ser plana, por eso se llama meseta tibial, ¿sí? Entonces, si bien ustedes ven que esta articulación no tiene ningún principio físico de ser estable, ¿sí? Porque se dan cuenta que no tiene una profundidad, esta articulación, ¿no es cierto?, es como literalmente estar como con un combo arriba de una mesa, ¿no? Nada más que eso, ¿ya? Entonces aquí obviamente vamos a tener que tener estructuras fijadoras más o menos importantes, ¿sí? Donde lo primero son los ligamentos, la estructura más profunda. Donde aquí vamos a tener fuertes ligamentos colaterales, que esa es como la definición de cualquier articulación sinovial. Vamos a tener ligamento colateral fibular o lateral, ¿sí? Que es como un cordoncito, fíjense, desde el ápex de la fíbula hasta acá, la cara lateral o el epicóndilo hecho femoral. Y tenemos el ligamento colateral medial o tibial, ¿sí? Que es más aplanado y un poco más ancho, ¿sí? Ahí está. No creo que pase. Es muy fácil. Muy fácil, sí. Ahora, ¿qué características tiene nada más? Que nosotros adentro en la rodilla vamos a tener unas almohadillas, ¿sí? De fibrocartílago, que tiene forma como una uña. Cuando usted se corta la uña y quedan los restos, ya, así mismo son, ¿ya? Así, que son los meniscos, menisco lateral y menisco medial. Donde el medial tiende a ser más abierto y el lateral tiende a ser más cerrado. ¿Por qué? Por una razón simple de que nuestro fémur tiene un eje oblicuo mayor, ¿no es cierto? Viene de lateral hacia medial. ¿Por qué? ¿Qué pasa si fuera derecho el fémur? Porque en sí, por temas de carga, hacerlo oblicuo arquitectónicamente es como estúpido, porque en realidad lo hace más inestable la estructura. Pero por una extraña razón el cuerpo lo hace así. ¿Qué pasa si el fémur fuera derecho? Sí, pero la cadera tiene como el ángulo. ¿Dónde quedarían las rodillas más bien? Las rodillas quedan por los lados. Entonces no puede ser así. Entonces las rodillas, para que queden en el eje medio, ¿no es cierto?, van a ir de forma oblicua ambos fémures, ¿sí? Entonces, al hacer eso, nosotros vamos a tener una sobrecarga por medial. Por lo mismo, todas las estructuras estabilizadoras mediales de rodillas son mucho más potentes que por lateral, ¿sí? Por ejemplo, este menisco, que es el medial, va a ir fusionado con este ligamento con el lateral medial. La diferencia es el lateral. El lateral yo los puedo separar, ¿sí? No van juntos, en ningún concepto. En cambio, acá yo no puedo separar el menisco del ligamento. ¿Se dan cuenta? Eso facilita las lesiones, ¿ya? Y independientemente de toda la estructura fijadora de rodilla por medial, siempre las lesiones de rodilla van a ser, o prácticamente siempre por medial, ¿sí? Esto es los aspectos ligamentosos, ¿sí? De todos los movimientos que sean hacia lateral, ¿ya? Cuando hay una hiperlaxia, estas estructuras, por ejemplo, vamos a tener el famoso genovalgum y genovarum, ¿sí? Valgum hacia adentro, la rodilla como para adentro y varum hacia afuera. Miren la rodilla del doctor Ottoni, tiene varum. ¿Tiene qué? Varum, de rodilla, o varum, genovarum. ¿Para adentro? ¿Sí? ¿Para adentro? No, eso la otra vez Hacia afuera, dijo lo varum mismo. hacia afuera. Y dicen que la gente que tiene varo de rodilla es como prodigio del fútbol, qué sé yo. Dicen que son buenos para la pelota. Dicen la cultura popular. No creo. Entonces, la otra cosa importante es qué cosa nos va a fijar por anterior la rodilla. Qué cosa va a evitar que este fémur, que es literalmente como si yo tuviera así arriba de la mesa, se puede mover para todos lados. Entonces, ¿qué va a hacer que esto no se hacia adelante, hacia atrás? Vamos a tener el tendón patelar, la patela propiamente tal, y abajo el ligamento patelar, que al final es la misma estructura que pasó hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Solo que como une hueso con hueso se le cambió el ligamento, pero sigue siendo tendón histológicamente hablando, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa nos va a estar fijando acá en estos movimientos anteroposteriores? Vamos a tener los retináculos patelares lateral y medial, que esos son al final las fibras del mismo cuádriceps que van a estar pasando por los lados y van a estabilizar la patela así, cosa que deslice simplemente de arriba hacia abajo y no hacia los lados. Hay posiciones donde el cuádriceps se relaja y uno puede mover la patela hacia los lados, ¿sí? Y eso ustedes lo han visto en jugado con la patela, ¿sí? Sin embargo, tenemos una estructura interna que nos va a nosotros prevenir este deslizamiento anterior y posterior, que son los ligamentos cruzados, ¿sí? Anterior y posterior, donde el origen del ligamento le da el apellido, ¿sí? Y el origen es en la tibia.
en el área intercondilia posterior para el ligamento cruzado posterior y el área intercondilia anterior para el ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Y ahí nosotros los podemos ver. Dice, ¿cuál es ese? El anterior, ¿no es cierto? Porque viene acá anterior y se dirige hacia posterior y hacia lateral. Eso igual es importante. Hacia posterior lateral se dirige y el otro es hacia antero medial. Eso igual es importante. ¿Y no se ve? ¿Se ve el otro? El posterior. Ahí está. Es el posterior. Ah, ya. ¿Viste? Ahí está el posterior. Anterior, posterior. ¿Lo viste? No. Anterior y el posterior ahí atrás. ¿Se dan cuenta que son cruzados? No solamente se cruzan de adelante hacia atrás, sino que también de lateral hacia medial. Para la cámara, ¿Sí? para la cámara. Ahí el anterior y ahí está el posterior. Así que tengan ojo cuando les pinchan en el fémur versus cuando les pinchan en la tibia, porque suele pasar ese error también. Lo mismo que les ponen la rodilla al revés, les pinchan esto o esto y la embarran también. Porque acuérdense que de la patela hacia arriba, hacia el fémur, es el tendón patelar y hacia abajo va a ser el ligamento patelar. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Si llega la tortuosidad de la tibia, es el ligamento. ¿Sí? Así que fíjense bien que a qué hueso está llegando. ¿Ya? Ahora fíjense igual que para que esta estructura sea un poco más estable, porque de todas formas vale que ya está, vamos a tener algo que nos provoque una profundidad para estos cóndilos que están llegando así como con el plano. Alguien tiene que darle profundidad a esta estructura articular y eso van a ser los meniscos también, porque son más gruesos por la periferia y hacia el centro se van haciendo cada vez más delgados. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos ver esta estructura donde por los lados se ve grueso, pero miren por dentro como es delgado. ¿Ves? Porque quería que hiciéramos un repaso al rodillo. Ahí está grueso por los lados o por fuera y por dentro mucho más delgado. Y eso es un menisco. Este es el menisco lateral. Este que es delgado y por fuera es grueso. Nico, préstate un pie. ¿Cuál? ¿Y uno cómo? Este no, porque este es mío. Te presto este y me estoy arrancando. Oye, vale, que ya empecé. Míralo por atrás. Oye, eso es bacán. Perdón. Eso es bacán. Vale, Delgado por el centro, grueso por los lados. Doña sonríe. El menisco Oye, medial cuando es uno más amplio. ¿Ah? Porque uno siempre tiene problemas en los meniscos, como que se desgasta. No, más que eso, las presiones con los impactos suelen romperse. ¿Ya? Ah, se Eso rompe. Se rompe. Si esa es la fractura de menisco, es lo que al final te lleva a la cirugía. Los meniscos están inervados por los cuernos, o sea, estas puntitas, por ahí es donde están inervados, y están irrigados por la periferia. ¿Sí? Eso es igual importante. Por eso cuando alguien se rompe este menisco en la puntita o en el cuerno es cuando duele. Y es sintomático. Pero si el paciente se rompe el menisco mitad a mitad, no va a dar sintomatología. A lo más en cierto momento va a tener algún problema más biomecánico, donde se va a trabar un poco más la rodilla, qué sé yo, pero va a seguir jugando. Hay gente que llega por otros motivos al final a hacerse la imagen de hacer la resonancia, qué sé yo, y sale roto el menisco, pero mucho después. Hay gente que juega años básquetbol, por ejemplo, con menisco roto, sin problema. De hecho, hay gente que prefiere no operarle el menisco porque se lo ha roto muchas veces y se lo dejan así. ¿Ya? Incluso a ese nivel, ¿ya? Entonces, sí, ya te prestaste, solo porque eres tú, Jorge. Oye, Jorge es bonito. Jorge, ¿por qué? De la maca, weón. ¿Cuál quería? Ayuda la envidiosa. Tranquila, no tengo segunda Bueno, intención. ya, después voy a ir a rescatar los pies Ay, ya, gracias. que fui a buscar yo. Con tu esfuerzo. Ya, y otro, mira, ¿qué es esto? Este es el ligamento transverso de la rodilla. Ah, ese. Es la única muestra donde lo van a ver. Ya. Que une los cuernos anteriores de los meniscos. Es la única muestra donde se ve, así Posibilidad que que lo mírelo, sápenlo, mírelo, memorízalo Foca, para foca, siempre. foca, foca. Fócalo. Une los cuernos anteriores. ¿Ya? Ligamento transverso de la rodilla. ¿Ya? Ese quiero. ¿Lo vieron todos? ¿Lo vieron? Ligamento transverso de la... ¿Los de allá no lo van a saber? Sí. ¿De qué era? De la rodilla. Yo estoy viendo el ligamento transverso. Ese. ¿Qué tiene de especial? Une los cuernos anteriores de los meniscos. ¿Cuernos anteriores? Sí, cuernos. También en el texto anterior le pueden enviar como astas. ¿Solo tienen cuernos Como anteriores astas. los meniscos? ¿Ah? ¿Solo tienen cuernos anteriores? Y posteriores. Ah, y posteriores. Por los cuernos son inervados y por la periferia son irrigados los meniscos. Son de los meniscos. Los meniscos. ¿Ya? Oye, espérate, ¿los cuernos son irrigados? Sí, los cuernos son inervados. Pero también son irrigados, pero la irrigación es por toda la periferia, en cambio la inervación es solo las puntas. ¿Sí? ¿Y cuáles son los puntos? Los cuernos. Porque los meniscos son así. ¿Por delante? Y por atrás. Anterior y ¿Adelante y posterior. atrás? Sí. Ah, ya. Estos son los cuernos. Anterior y posterior. ¿Sí? Supone que el medial es el que está abierto. El menisco medial está más abierto. Claro, el menisco medial es un poco más abierto porque piensan que el menisco medial está sometido a más carga. Acuérdense que ahí es donde está llegando el eje oblicuo de la fuerza. ¿Sí? Por eso el menisco medial es más amplio. ¿Ya? Y además es menos profundo porque si uno se fija, no sé si tengo esa muestra. ¿Alguien se robó una rodilla? Ah, sí, era como uno así, uno así. Fíjense cómo es la meseta tibial lateral versus la medial. Esta es la lateral.
Fíjese cómo es, compara con esto. Esta es convexa y esta es cóncava. Porque acá es donde está llegando siempre el peso, entonces al final el hueso se deforma y queda así, pero por el lado no. La medial es la más. La medial es cóncava, sí. Fíjense, la medial es cóncava y la lateral es convexa, es como hacia afuera, porque hacia medial es donde está llegando la carga, entonces el hueso se deforma y queda más profundo. Por lo tanto, el menisco también cambia, por lo tanto el menisco lateral va a ser más cortito, ¿no es cierto? Va a ser como más recogido y va a ser más profundo. ¿Sí? Va a ser más grueso por los lados y se hace más delgado, más deformado. Está en forma de no. ¿Ah? El lateral es en forma de no. Claro, Y como una el forma medial es circular, como una C, sí, exactamente. Y eso va a ser más profunda la meseta tibial por lateral. En cambio, el menisco medial no es tan profundo en ese sentido, porque aquí ya es profunda la meseta tibial. Que nosotros tenemos dos mesetas, ¿no es cierto? Dos cóndilos tibiales, donde el cóndilo tibial lateral es convexo, fíjate, como redondeado hacia afuera, si lo comparas tú con el medial, ¿sí? Que es hacia adentro, porque aquí es donde está llegando el fémur con toda la fuerza, por eso se deforma el hueso. Por lo tanto, acá lo que hace el menisco es crearle profundidad por lateral, el menisco lateral. Entonces, como muy grueso por el lado y se va haciendo delgado de forma muy brusca, ¿ya? Y por eso crea como una profundidad en la articulación, para que encaje bien. Al final lo mismo que hacía el labrum glenoideo en el hombro, lo mismo. Ambos son de fibrocartílago y al final cumplen como más o menos la misma función, solo que acá además son amortiguadores. Mientras que por acá, este menisco medial es como más abierto y no es tan grueso por los lados y no hace tanta profundidad porque no es necesario. ¿Sí? ¿Te entiendes? ¿Qué otra cosa importante de la rodilla? Es entender que no solamente tenemos ligamentos para estabilizarla porque no bastan, sino que además tenemos musculatura importante, ¿sí? Sobre todo por medial. Por medial, ¿quién estabiliza? Dos cosas. Vasto medial, por eso están desarrollados el vasto medial comparado con el lateral. Y por otro lado tenemos la pata de ganso, ¿sí? Que es como una wincha que está pasando por el lado además para cooperar, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, la mayor cantidad de lesiones de rodillas se hace medial, ¿ya? A pesar de todo. Sobre todo si tienen valgo de rodilla, ¿ya? Y hacia el lateral, ¿qué estructura estabilizadora tenemos? El vasto lateral, algo, y aparte de eso, la principal estructura es el tracto iliotibial, ¿sí? Que lleva el tubérculo anterolateral de la tibia, que nos lo describen todos los libros. Sale siempre descrito como tubérculo anterolateral, ¿ya? Pero CP, hay una cuestión de CP, el tracto iliotibial. Y aquí no es, pero viene arrollando CP. Entonces, el vasto estabiliza, ¿cierto? Sí, el vasto medial estabiliza por medial. Medial y lateral por lateral. El tracto Pero el tracto iliotibial por lateral. El iliotibial es más El estabilizador principal. que el vasto. Claro. Y ese tracto iliotibial está tensado constantemente por este músculo tensor de la fascia lata, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿un músculo estabilizado? Sí, también un músculo estabilizado. ¿Qué otro que podemos ver acá atrás? Además, por detrás nosotros podemos ver esta extensión ligamentosa que sale desde el mismo menisco, ¿sí? Hacia la cara medial del cóndilo medial. Desde el menisco lateral hacia el cóndilo medial, a la cara medial, ¿sí? Aquí lo que nosotros vemos es el ligamento menisco femoral posterior, ¿sí? Que no se ve dentro de las rodillas. Ya el doctor Olave le encanta, que tiene investigación sobre eso, ¿sí? ¿Lo ven? Ligamento menisco femoral posterior. ¿Sí? ¿Lo vieron todos? No. Lo muestro para allá. Ahí está. Fíjate acá el menisco lateral, cómo pasa hacia la cara medial del cóndilo medial. ¿Y cómo le diferencia? ¿Cuál es el Menisco cruzado? femoral posterior. ¿Ah? El El cruzado. cruzado está ahí adentro. No se lo va a poder ver. Este es posterior. Esta es la cara poplitea del fémur. Más superficial. Ligamento menisco femoral posterior. Sí. ¿Yo puedo ver los ligamentos cruzados por posterior? Tendremos que sacar esto. Normalmente cuando tú los ves por posterior es sacando toda esta estructura, incluyendo incluso el menisco lateral, ¿ya? Porque ese se pasa hacia allá, porque acuérdate que el menisco lateral es más cerrado, entonces por eso tiende a meterse hacia adentro. Otra cosa que puedes ver acá es esto, que llega acá a un surco que queda por el menisco, o sea, por el epicóndilo lateral. ¿Qué creen que es? ¿Qué es la chunta? Le puedes soplar con un tendón, un músculo, estabilizador de rodilla por posterior. Donde el músculo bíceps femoral casi la- ¿Han escuchado el popliteo, no? Sí. Este es el tendón del popliteo. Y acá está este surco para el músculo popliteo en el fémur. ¿Sí? Ahí está. Llega hasta acá. ¿Ah? Esto es por posterior, sí. Porque esto forma el piso de la fosa poplitea al final. Entonces estamos por posterior. ¿Ya? Y el ligamento menisco femoral posterior va hacia medial y lateral. Va hacia medial, desde el lateral hacia medial. Desde el menisco lateral hacia el cóndilo ¿Tiene el medial. apellido de posterior? Sí, tiene el apellido posterior. No sé si hay uno anterior, pero sería posterior. Oiga, la lista se va, por si alguien no ha firmado. La lista se va. La lista se va.
Suena como... La lista Sea la se lista. fue. La Matías. Ya. Habían 57 personas. Faltan 18. Faltan varios. ¿En serio? No sé, Oye, sí. Ah, no, ahí. Ya, ¿quedó clara la rodilla? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo va la irrigación de la rodilla? Igual es importante, porque la rodilla se somete a muchas flexiones y extensiones igual que el codo, por lo tanto tiene una red periarticular de anastomosis, o anastomosis periarticular. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esas colaterales ulnares, no es cierto? Que la recurrente ulnar superior. No. Entonces, aquí es lo mismo, solo que es un poco más simple. ¿Ya? Cuando viene la arteria poplitea pasando por el hiato aductor, ¿se acuerdan? ¿De qué músculo está eso? ¿De qué músculo está el hiato aductor? Magno, ¿cierto? El aductor magno, muy bien. ¿Ya? Entonces aquí va a pasar la arteria poplitea y va a dar 5 ramas geniculares o articulares de la rodilla. Así le llamo al doctor Rodenegger. ¿Sí? ¿No se acuerda? Lo va pasando la chica porque van a ser como geniculares. Donde vamos a tener 2 por superior, una supero-lateral, hacia acá arriba, supero-medial, supero-lateral. Después vamos a tener 2 inferiores, inferior-lateral e inferior-medial. Pero además hay una arteria genicular media que va así, derecho hacia adentro, que es la que se encarga de irrigar la parte intraarticular de la rodilla. ¿Sí? Y todas estas van a tener anastomosis, no todas. ¿Ya? La que es superomedial, esa va a tener una anastomosis con esta arteria que era la circunfleja femoral lateral, que tenía una rama descendente, ¿se acuerdan? Transversa y ascendente. Esta descendente llega hasta acá, ¿sí? Y esa anastomosis con esta superolateral, ¿sí? Ahora, ¿quién hace anastomosis con la inferolateral? Esa tiene que ver con la que... Esa es la arteria recurrente tibial anterior, que cuando pasa la tibial anterior por la membrana interósea, desde la arteria atrás, que es la tibial, va a dar una rama recurrente hacia arriba, ¿sí? Y esa va a venir a hacer anastomosis con esta que es inferolateral, ¿sí? Y esas son todas, no hay más, ¿ya? Se supone. Acuérdense, la anastomosis también cruciforme acá arriba y la trocantérica, igual apréndansela bien, ¿ya? ¿Quién es la integra? ¿Y dónde está? ¿Ya? Igual le pregunto. La circunfleja femoral medial es la más importante para las fracturas de cuello del fémur porque es la que entrega las ramas retinaculares, ¿ya? Eso acuérdense también, que es importante porque si esa arteria se rompe hay necrosis de la cabeza del fémur, ¿ya? La otra no es tan importante. ¿Ya? ¿Retinaculares? Esas son de la femoral medial, la circunfleja femoral medial, ¿ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Y ahora sí voy a seguir con rodilla. O sea, voy a dejar rodilla en el pasado. A ver, ¿qué otra cosa importante? Ya, vamos a pasar a la pierna. ¿Quieren ver pie al tiro? Es que pie, la verdad, no va a gustar mucho. Tenemos que hacer Porque poco se ve en realidad. muchos más. A nosotros en pie nos pincharon Yo no sé nada de autor del álbum. Y se ve así. Que nada sabe nada. Este otro día y esto va. Ahora lo vi. El abductor del álbum. Sí, ese. Es el abductor del álbum. No, sí. O sea, aquí sacamos... Parece- No, yo creo que nadie estuvo. Abductor del álbum. Es bien grande. Como... Oye, Elio y Alain van a hacer el reparto de la vez. Abre el puño. ¿Qué están peleando ya? Yo cochina La cabeza de ¿Y la venó? Cuando la ve. Ah, ya. Ay, te imaginas, no la ¿Cómo va a ponerse a llorar? Me dijo, hola, y yo, ¿cuál es el otro? Miren, de cabeza y cuello lo difícil es aprenderse bien la osteología porque por la cara basal del cráneo está la pura cara, ¿cachai? Pero también todos los forámenes, pero eso igual es como repetirlo. Todo lo que pasa por cada foramen eso lo tienen que hacer porque son los pares craneales, ¿ya? Todo eso lo tienen que saber, porque para neuro lo dan por entendido, así que ten cuidado. Lo otro que puede ser un poco complicado es la musculatura de la deglución. Eso igual es como media confuso. De la deglución, porque hay algunas que vienen desde el oído. Entonces hay que la cagar, ¿ya? Oído, preguntan una mesa de oído y probablemente sea un solo pinchazo y nadie nunca lo estudia. Nadie, jamás. Y nadie lo explica tampoco. Pero un pinchazo. Sí, y nadie sabe nada de oído, o sea, nada, nadie se acuerda de nada de oído, absolutamente nada. Así que van a agarrar una maqueta apenas puedan, van a ir a buscar el manualcito donde está todo rotulado y se van a aprender así, ¿ya? Porque nadie se lo va a explicar. Yo lo voy a intentar, pero no lo aseguro nada, ¿ya? Y lo otro que les puede complicar la vida es ojo, la inervación autónoma del ojo. Ahí un poco complicado, nervios ciliares largos, nervios ciliares cortos, locomotor. Exacto, es mucha materia, pero no es difícil. Y el dorso también, ¿no? ¿Quién dijo Y que dorso, ese podía estar pero dorso sí que es como para estudiarlo en 2 horas y Que que... sea Herrero, dijo que casi pudiera acá. Sí, ¿En dorso qué punto sí, de la vida es muy sí, grande? muy simple. Dorso de verdad es como para... Nada, Dorso debería entrar en tórax. sí, debería entrar. O sea, si queréis más materia en tórax, en pelvis para lo... Es que tuvimos pacos. No, es casi cuello y dorso. Y cuello igual es medio Ay, ¿tú complicado. crees que tú con Por ese todos los cuello compartimentos. no es suficiente para ti? Muchas fascias que tienes que aprender Entonces entre tú los estás nombres. feliz. Y origen y inserción igual son medio complicados, pero no se calienta la cabeza con eso, ¿no?
apréndase bien el temporal en huesos, con eso ya tienen harto ganado, porque va a pinchar cosas que solamente salen en sus clases. Alguien tiene que transcribir todo lo que está diciendo Lelo. No, eso es como los puntos débiles que ponen oído. Yo creo que esa es la mesa que todos van a tener mala, siempre suele pasar. A menos que hagan lo que les dije. Y ojo, no les van a pinchar, pero les pueden preguntar el teórico. Y para nosotros la prueba teórica no fue rosa y fue pura histología. Bueno, puro hueso. No te estoy hablando que fue 75% puro hueso. Puro hueso. ¿Desarrollo? No. ¿Por qué no fue rosa? ¿Por qué no fue rosa? No lo sé. ¿Ya? Pero nos cagan. Todos. Probable que este año sea rosa. Al revés y al derecho todos los forámenes. Es que ahora la prueba rosa puede ser su prueba rosa. Claro, una prueba rosa nueva llena de astrología, así que por eso tengan cuidado. Porque astrología es mucho, ¿verdad? Es mucho. Y la nosotros no hacer todavía rosa. En fin. Sí, volvamos, en fin, a lo importante. Oye, Nico, ¿Enrique alguna vez? Pierna, entonces, vamos a tener que hablar un poco de fosa poplitea. ¿Se acuerdan de los márgenes inferiores de la fosa poplitea, que era un espacio romboidal? Ay, los gastronemios. Ya, los dos vientres de gastronemia, acuérdense de eso. ¿Y los superiores qué le hacían? Supermedial. Semimembrano. Y un bíceps. Lateral, bíceps femoral. Muy bien. ¿Ya? Acuérdense de eso. El tendón conjunto, el tendón dos. Ya que llega a la cabeza de la fíbula. Acuérdense que es el único que es isquiofibular del compartimiento posterior del muslo. Todos los otros son isquiotibiales. ¿Sí? ¿Cuál es el único isquiofibular? El bíceps femoral. Porque Gracias a llega a la él todo es cabeza de la mentira. fíbula. Gracias a él todo es mentira. Entonces cuando llegó la pierna vamos a empezar a hablar con dos compartimentos posteriores que va a tener. Un compartimento posterior superficial y un compartimento posterior profundo. ¿Cómo yo los divido? Mediante un tabique intermuscular transverso. ¿Sí? Donde nosotros lo primero que vamos a tener acá afuera son los gastrocnemios. ¿Sí? Donde vamos a tener un vientre medial y un vientre lateral. ¿Sí? Gastrocnemios. ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? Después van a formar una aponeurosis. ¿Sí? Y se van a unir con la aponeurosis también, que va a formar este otro músculo que está acá abajo, que se llama músculo sóleo, ¿sí? Que sale de la línea del sóleo que tiene la tibia. ¿Es con ese? Sí, sóleo. Y este sóleo va a formar un arco tendinoso acá para el paso de la estructura. ¿Sí? Donde acá la arteria poplitea se divide, ¿no es cierto?, en una arteria tibial anterior y una tibial posterior. Y esa tibial posterior da la arteria fibular. Así que cuidado. La arteria fibular no es como en el antebrazo que ya la braquial y se divide en una radial y una lunar. No. Acá llega, se divide en una tibial anterior y una posterior, donde la tibial posterior da la fibular. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya. Ahora, cuando se ve acá esa arteria, no lo sé. Ya ahí se ve la arteria. Acá está la arteria poplitea también. ¿Ya? Ahí está. Y creo que estas son las ramas geniculares. Son muy chiquititas. Gineculares. Geniculares. Geni es de rodilla, siempre. ¿Sí? Por ejemplo, el nervio facial tiene un ganglio que se llama ganglio geniculado, que es porque forma dos rodillas y en una tiene un ganglio. Ya, y voy a tratar de buscar la otra. Pero lo que sí se de esta muestra es que para algo que sí sirve es mostrar las dos arterias, se supone. Se suponía que se veían acá. Pero parece que no. Una vez más. Una vez más, una mentira. ¿Ah? De la arteria poplitea y después se salió la tibial. Tibial posterior y tibial anterior. De la tibial posterior va a dar la arteria fibular. Yo juraba esta muestra se veía eso. Fue estimado. Ya está, puedo decirlo. Está como hermoso. Acá va la tibial posterior ya, pero no me va a mostrar la figura. Y bajar de los lumbricales e interoculares. No van a preguntar mucho. ¿No? De pie no les van a preguntar mucho. Lo que sí dicen, no sé por qué a nosotros no me acuerdo por qué fue. Pregúntale a la Sofía, más se acuerda. Yo lo igual le voy a preguntar. Pero que el año pasado nos metieron mucho miedo con los ligamentos del pie. Creo que fue porque los de tercero les pincharon ligamentos del pie. Pero nosotros no. Y nosotros rotulamos los pies con ligamentos, con puntitos de colores, todos los ligamentos. De hecho, tengo que buscar un libro de biomecánica porque no están los datos. Biomecánica. El ¿Qué es esa Leumann. wea? La Biblia del Ginebra. Nos dijo como que te había que La Biblia de Leumann. Que eran nombres muy lógicos. Sí, eso. ¿Ah? Que eran nombres muy lógicos. Sí, igual era muy Sí, Digo que éramos los huesos y le pusiéramos nombre. sí. ¿Te sabías los huesos? Yo inventando nombres Pero de para ligamentos. asegurarnos lo buscamos, ¿cachai? De que fuera así. Ligamento. El único que no se llama así es el medial, que es el ligamento deltoideo. ¿Ya? Ese es grande. Y es como el ¿Ligamento colateral cuál? medial. El ligamento colateral medial del tobillo se llama ligamento deltoideo. ¿Cómo? Deltoideo. El ligamento lateral tibial del tobillo Y se tiene llama tres porciones. ligamento. Como del Como parecía Que tiene forma de deltoideo. Deltoide. deltoideo. ¿Por qué no están las arterias que yo había visto acá? Disculpa. Deltoideo. Deltoideo. Disculpa.
Se me había olvidado. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué se llegó a hacer? ¿Qué? ¿Vos te están robando? Digo. Me timaron. Ya. Bueno, no importa. Si tampoco nos vamos a morir con eso. Eso es lo que tú crees. Ya. Lo que pasa entonces acá es que nosotros vamos a tener compartimentos musculares distintos, ¿ya? Donde está el tibial posterior superficial, donde acá nosotros vamos a tener los dos gastronemios y el sóleo, ¿sí? Y esta cara profunda del sóleo va a formar el tabique intermuscular transverso, ¿ya? Que es importante que lo sepan esos tabiques, ¿ya? Voy a tratar de mostrar acá. Este tabique debería estar justo donde yo tengo la pinza, pero aquí en esta parte tan baja ya no se nota, pero en la parte más alta, si yo corto acá por ejemplo, va a ser sí o sí. Acá no se ve. Hasta la pinza. ¿Ven? ¿Pinchar un tabique? Sí. Yo había pillado una muestra donde se veían todos. ¿Qué separa, Nico? Pasa el compartimento tibial posterior superficial del profundo. En el superficial tenemos los dos gastronemios, tenemos el sóleo y abajo vamos a tener el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del alus. Esos son el compartimento tibial posterior profundo, ¿ya? Esos van a tener la gracia de pasar por el maleolo medial, por detrás, ¿sí? Todos estos que son flexores, ¿ya? Por lo tanto, lo tenemos que acá y acá es donde necesitaba mi pie, pero me lo robaron. Bien, ya. Jorge, ¿estás jugando el pie todavía? Bien. ¿Tienes No. otro? No. ¿Por qué no lo robo?